Mateo capítulo 1, versículo 18. Empieza. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Quiero que notes que entramos los pensamientos de Mateo, no al principio, sino en el medio. Y el Evangelio de Mateo tiene un enfoque apologético. Es decir, Mateo está escribiendo con un propósito. Y su propósito es mostrar que Jesús es el Rey y Mesías de Israel. Jesús es el Rey y Mesías de Israel. Mira cómo Mateo empieza su libro, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Jesús el Mesías, el que fue enviado con un propósito. Volveremos a este pensamiento. Hijo de David, hijo de Abraham. La palabra genealogía aquí, Mateo en realidad usa el libro de Génesis de Jesús, el libro de origen de Jesús. Entonces, vemos este propósito inmediatamente. Y tienes esta línea desde el principio de la nación de Israel con Abraham, versículo 2, y continúa hasta el final al versículo 16. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Quién es llamado el Cristo? Puedes ver esto en versículo 16, o Cristo, el Mesías, versículo 17, las generaciones desde Abraham hasta el fin del versículo, hasta Cristo, el Mesías. Y luego en el versículo 18, y el original tiene una palabra de transición, introduce algo, como diciendo, en continuación, el nacimiento en original, la Génesis, es la misma palabra. El comienzo de la humanidad de Jesús, el Mesías, fue así. Esta es la Génesis del Mesías. Versículo 18b. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Costumbres matrimoniales de la cultura judía en esa época tenían dos etapas básicas de la relación: el desposorio y la boda. La etapa del desposorio involucraba la elección de cónyuge, usualmente iniciada por los padres. Si tenemos joven aquí, ¿no te alegres de no haber vivido en esa época? Bueno, aquí está tu esposo o esposa. Pero papá, solo tengo 15 años. Y una vez que esto ocurría, había arreglos formales. Un acuerdo formal entre el joven y la joven, ante testigos, donde entraban en el estado oficial de desposorio con compromiso matrimonial. Y ahora
eran considerados marido y esposa, aunque no vivieran juntos. Era un contrato legalmente vinculante que solo podía romperse por la muerte o mediante un proceso formal de divorcio. Después de aproximadamente un año, tenía lugar la segunda etapa, la ceremonia formal de matrimonio. El novio y sus acompañantes, vestidos con ropas especiales de boda, iban en procesión a la casa de la novia y escoltaron a la novia y las damas de honor de regreso a la casa de novia para una cena de bodas y otras actividades que podían durar hasta una semana. El trasfondo cultural nos ayuda a comprender lo que Mateo nos está explicando. José y María estaban en la fase de formal matrimonio de acuerdo. Observa que dice en el versículo 10 de noche, y José, su marido. José ya es considerado su marido, pero fue antes de que se unieran. Hay algunas traducciones que dicen, pero antes de que la boda se realizara en TV, o antes de unirse a él en VE. María aún no había salido de la casa de su padre para ir y vivir con José en una ceremonia pública de matrimonio, una boda. Ahora nos dice, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Por el relato de Lucas, sabemos que después de que un ángel le anunciara esto a María, ella se fue y se quedó unos 3 meses con su prima Elizabeth. Así que María tiene aproximadamente 4 meses de embarazo cuando regresa a su casa. Y su embarazo es conocido por otras personas, entre ellas José. Es este punto que José experimenta un dilema personal. Mire el versículo 19. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, José es un hombre justo. Era generalmente obediente y fiel a los mandamientos de Dios. Era cuidadoso de guardar la ley. La ley judía, tal como se entendía en ese tiempo, requería que el desposorio, esta etapa antes de la ceremonia formal, se terminará en caso de adulterio. En épocas anteriores, en el Antiguo Testamento, la pena por adulterio era la lapidación. Pero el dominio romano había abolido las penas de muerte judías en el siglo I. De modo que el divorcio era el curso normal. José no puede continuar porque eso implicaría condonar lo que él cree que es el pecado de adulterio de María. Y sin embargo,
José quiere salvar a María de la deshonra pública y de una posible muerte. 2. José no queriendo difamarla. El embarazo de María aún no es de conocimiento público, por lo que José tiene dos opciones. Podría solicitar un divorcio público. El embarazo de María entonces será conocido por todos y ella será deshonrada por su comunidad, el pueblo de Nazaret. Pero José se preocupa por la reputación de María a largo plazo. Quiere evitarla a María le deshonra de un divorcio público. José puede divorciarse de ella en privado con solo 2 o 3 testigos. Mateo revela aquí tanto el carácter como la compasión de José. Una inclinación interior y un deseo de compasión por María, de modo que no quería que ella fuera deshonrada públicamente. Y el tiempo pasado aquí sugiere que la decisión de José estaba decidida. Pero por eso tiene las varias traducciones al español la palabra decidió. Llegó a la conclusión de divorciarse de María, pero también de tener compasión de ella. Y cuando hubo decidido esto, una traducción dice, sino que decidió separarse de ella de manera discreta. Versículo 20. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, Hijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el medio de este dilema, ahora viene un ángel del Señor que se le aparece a José en un sueño. Observe que el ángel se dirige a José como hijo de David. Es la única vez en el Evangelio de Mateo que la expresión se usa para referirse a alguien que no sea Jesús. Y el ángel le recuerda a José su linaje mesiánico. Y el ángel le dice, no temas. No temas las consecuencias, el estigma que te sobrevendrá cuando completes la etapa de ceremonia nupcial de tu relación matrimonio con María. Esto es natural, ¿verdad? Que alguien se preocupe por las relaciones dentro de una sociedad. Pero, ¿qué está en juego aquí? Si José no reconoce oficialmente a Jesús como su hijo, entonces Jesús no tiene pedigrí real. Por tanto, José estaba llamando a tomar 2 acciones decisivas. Aceptar a María como su esposo en lugar de rechazarla y abandonarla.
darle al hijo de María un nombre que confirmará el reconocimiento legal de José de Jesús como su propio hijo. Y con esta adopción, Jesús también será un hijo legal de David por el linaje de José. Hay varios pensamientos teológicos importantes. Es decir, la forma en que pensamos acerca de Dios aquí. Los escritores del Antiguo Testamento se refieren rápidamente al Espíritu de Dios como la agencia del poder de Dios. Pero no es hasta este punto, la encarnación, que se entiende claramente al Espíritu como una persona distinta del Padre y del Hijo. El Mesías, Jesús el Cristo, es Dios encarnado. Su milagrosa concepción y origen humana solo se explican por la obra de Dios, Espíritu Santo. Es el plan de Dios para que la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, venir y tomar carne, ser humano. Y sin embargo, permanecer perfectamente sin pecado, porque Adán, como el primer ser humano creado, es visto como la cabeza representativa o líder de la humanidad. Y como tal, la desobediencia de Adán en el jardín de Edén es vista como la fuente del pecado para todos sus descendientes. Y así, José es persuadido a dar este paso audaz, debido a la seguridad de que el embarazo de María no es resultado de la infidelidad, sino más bien es de origen divino. Comentario aparte. Cuando se habla de este tema desde el lado de Jesús, es teológicamente correcto decir nacimiento virginal. Pero cuando se habla de esto desde el aspecto de María, su madre, parece mucho más claro decir concepción virginal. Por esta razón, no hay nada en las escrituras que sustente la afirmación de que María tenía virginidad perpetua. De hecho, hay más evidencia en la Biblia para decir que María era una esposa y madre normal y ordinaria después del nacimiento de Jesús. Hablaremos más de eso en nuestro tiempo de seguimiento de hoy, después del culto. ¿Qué nos están mostrando, Mateo? Y esta es la clave de todo el pasaje. Vimos el origen y la naturaleza del rey y Mesías, su nacimiento humano y sus padres. Y vimos a la persona, quien es él. Pero esto es todo. La luz roja parpadeante del texto. Es como si Mateo estuviera diciendo, no te pierdes esto. Con la naturaleza del rey y Mesías revelada, ahora podemos entender la misión del Mesías y rey. Misión
del Mesías y Rey. Y su misión se explica a través de o por medio de sus nombres. Jesús, Yahvé, o el Señor es la salvación. O podrías decir, el Señor salva. Era un nombre popular para un hijo judío en el siglo I, porque se daba como una esperanza simbólica de que Dios enviaría la salvación, especialmente con la expectativa de que el Mesías salvaría al pueblo de Israel de la opresión romana. El ángel habla de un papel menos popular, pero mucho más importante para el Mesías. No la libertad física, sino la libertad espiritual. La salvación del pueblo de Dios, eliminado la alienación de Dios que sus pecados han creado. La misión del rey y Mesías está explicando. Él salvará de su pueblo de sus pecados. Como Dios hombre, Él reconciliará al hombre con Dios mediante el sacrificio de sí mismo. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Este es Isaías 7, versículo 4. Por tanto, el Señor mismo os dará un señal. He aquí, un virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, como exacto. Mientras Mateo presenta la cita aquí como su propio comentario editorial, espera que sus lectores incorporen esta autenticación escritural de la experiencia única de María y que la incorporen a su comprensión de por qué José cambió de opinión. De Isaías subraya la seguridad para José de que esto viene de Dios. Versículo 14. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Jesús. José completa públicamente el matrimonio acogiendo a María en su casa. Y luego le da a su hijo el nombre de Jesús. Y a través de estas dos acciones, José completa la adopción legal de Jesús y lo incorpora en la línea familiar de José como su hijo. Además, Mateo tiene cuidado de mostrarnos que mientras José acogía a María en su casa, Dios continúa orquestando su gran plan. Y que José y María no iniciaron relaciones matrimoniales normales hasta después del nacimiento de Jesús. Aplicaciones de este pasaje para nosotros.
El nacimiento virginal de Jesús es una imagen poderosa que nos muestra que la salvación es enteramente obra de Dios. No es un esfuerzo humano. Eso fue llamado a confiar en Dios en lo que parecía imposible. No sabía cómo se desarrollaría o resultaría todo en su futuro, pero sabía lo suficiente. Que Dios es fiel y digno de confianza y que podía confiar en Dios. Y por eso eligió obedecer a Dios. Decidió tener confianza en Dios por la fe. Emmanuel. Él es una declaración de deseo de Dios de estar con nosotros. A pesar de nuestra pecaminosidad. Seguidor de Jesús, considera lo que significa que Dios vino a habitar entre nosotros y cómo esta realidad lo cambia todo. ¿Qué sentido le da a nuestras vidas? ¿Qué esperanza? ¿Qué perdón? Tú también puedes confiar en Dios. Puedes confiar en la obra milagrosa de Jesús para tu salvación. Y nuestra fe. Él salvará a su pueblo de sus pecados con nuestro sustituto. Hay perdón y esperanza. Nueva vida en Él. Está con nosotros. Nunca estamos solos. Tenemos su presencia, paz y bendición. Es una vida rica. Jesús comenzará su ministerio con una llamada al arrepentimiento del pecado. Y su misión culminará con su muerte y resurrección en rescate por muchos para el perdón de los pecados. Dios le dio al pueblo a Israel que mantuviera un memorial para recordar a sí mismos de su liberación de la esclavitud de Egipto. Era lo que conocemos como la Pascua. Ellos debían mirar hacia atrás para recordar que un cordero inocente fue sacrificado para tomar el lugar del primogénito. Y durante su última cena pascual recordatorio, Jesús cambió este memorial. Explico que su muerte venidera sería para la liberación de todas las personas. Y adaptó esa cena pascual recordatorio para que sea ahora la Santa Cena. Iba a ser una imagen para sus seguidores, para nosotros. Para mirar hacia atrás y recordarnos su muerte para nosotros y de nuestra liberación y nueva vida en Él. Aquí hay una mezcla de sentimientos en nuestro corazón con esta imagen.
una tensión. Debemos venir a la presencia de Dios. Nuestras elecciones, mi pecado, tu pecado, es lo que envió a Jesús a la cruz por nosotros. Y así venimos con humildad y arrepentimiento. Decimos de nuevo, Dios, perdóname y me apartaré de mi pecado. Pero también es una imagen de las promesas que Él ha hecho. Que todos los que vienen a Él serán perdonados. Y por eso nos invita dulcemente a venir a Él. Es un lugar de seriedad y dulzura. Si tú no has venido en fe a Jesús como su sustituto, déjalo pasar, por favor. Y solo observa. Nos encantaría hablar contigo de ello en otro momento. Nos encantaría que entraras en una relación con nuestro Señor y pudieras venir a esta mesa. Tomaremos unos momentos para orar y considerar ahora, antes de tomar juntos el pan y la copa. Tú oras, yo oraré